Muchas gracias, doctora Rojas. Buen día a todas y a todos. Solo quisiera confirmar que se me escucha y se ve la presentación. Me parece que se desconectó. ¿Se ve y se escucha? Sí se escucha, pero no se ve la presentación. Vuelvo a compartirla. Permítame un momento, por favor. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Super, muchas gracias. Pues nuevamente buen día a todas y a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a esta casa de estudios por permitirme o darme la oportunidad por hacer esta investigación como parte de una tesis de maestría. Igualmente quisiera agradecer de todo corazón a la directora de esta tesis, que es la doctora Teresa Rojas Rabiel, aquí presente. Agradezco igualmente de manera muy especial al comité de sinodales de este trabajo, que está conformado por la doctora Saeko Yanagisawa, el doctor Albert Dableshin y la doctora Mariana Fabila. Y también quisiera agradecer de manera muy especial a Paulina Nava por todas sus atenciones y su trabajo para organizar este examen. Dicho esto, comenzaré con la presentación. Quisiera comenzar diciendo que este trabajo es un ensayo seguramente imperfecto y también incompleto, de larga duración, que buscó poner al centro la cultura escrita de uno de los pueblos novohablantes del centro de México hacia los siglos antes del 1521 y el siglo posterior, centrado sobre todo en la historiografía indígena de tradición pictoglífica de los texcocanos o acolhuas de la región de Texcoco, de la cual hablaremos más adelantito. Para esto me he valido de la etnohistoria, por supuesto, y de la historia cultural, y de subcampos como la historia de la lectura, la historia de la literalidad, la historia visual y gráfica, así como también la historia de la escritura, la historia del libro y los objetos manuscritos, y la historia de la mapística. Igualmente me valgo de disciplinas como la epigrafía mesoamericanista, la paleografía novohispana y la iconografía en su acepción más simple, que es el estudio de las imágenes. De modo que este trabajo pues pretende ser de alcance interdisciplinario y buscó subsanar una laguna presente en los estudios mesoamericanistas de la región de Texcoco sobre el siglo XVI, y espero que este trabajo no haya llenado la laguna, pero sí la haya señalado por lo menos. El objetivo general de esta tesis fue dar cuenta de la continuidad, la transformación y el devenir de las formas de escritura glífica, así como también del estilo pictórico y los usos sociales de los glifos, atestiguados todos estos en los libros pintados indígenas a lo largo del siglo XVI. Como objetivos particulares, esta tesis tuvo delinear una historia de la producción manuscrita de tradición pictoglífica entre los náhuatl antes y después de 1521, así como también atisbar en las esferas de representación y reproducción del sistema gráfico escritural y el mundo del libro pintado hacia el periodo prehispánico tardío y la época colonial temprana. Como tal, la tesis está conformada por una introducción y 4 capítulos, así como por las conclusiones, una serie de anexos y la bibliografía general. El primero de los capítulos quisiera referirlo muy brevemente, dado que la doctora Sae, como había mencionado, que era quizá largo, que estaba de más. Yo no lo creo así, dado que es un capítulo introductorio que busca introducir justamente a los lectores en, digamos, la teoría más básica de los sistemas de comunicación gráfica mesoamericanos, sobre todo del periodo posclásico, tanto temprano como tardío, para lo cual me valí de estudiar 2 sistemas de escritura mesoamericanos, que es el de los mayas yucatecos y el de los mixtecos de Oaxaca. Así pues, este primer capítulo y los apartados 1.4.1 y 1.4.2 tuvieron como objetivo situar a los sistemas de comunicación gráfica mesoamericanos, para de ahí partir al siguiente sistema de comunicación gráfico mesoamericano, que es el de los náhuatl del centro de México, y sobre el cual estuvo centrado el capítulo 2. Se tiene que en el capítulo 2 básicamente doy cuenta de lo que es la tlacuiloli, o lo que llamamos algunos el ecosistema visual, gráfico y escritural de los antiguos mexicanos, y se tiene que tlacuiloli puede traducirse como escritura o pintura, lo escrito o pintado, escritura como quiera, esto según Molina, en
en su arte de la lengua mexicana y castellana, por ahí de 1571. El doctor Alder me había también comentado que esta palabra más bien la de Machillotl no la encontraba, pero también es señalada por Molina. Hablaré de esto en un momento. De modo que puede decirse que la Tlacuiloli sería, desde un punto de vista ético, un sistema de subsistemas de comunicación gráfica empleado por los nahuablantes del centro de México antes y después de 1520. Esta Tlacuiloli, desde un punto de vista nuevamente ético, está conformada por básicamente dos tipos de códigos. Uno serían los glifos, los signos, que traduce Molina como Machillotl, y el otro sería las imágenes pintadas, las escenas pictográficas, que el mismo autor traduce como Ixiptlayotl. De modo que, volviendo de nuevo al punto de vista ético, el sistema de subsistemas de comunicación gráfica, escrituraria y visual estuvo conformado por al menos tres subsistemas, que son la escritura, la pictografía, la notación, que puede ser calendárica, numérica o aritmática, y todos ellos conformaron lo que se conoce como Tlacuiloli. A partir de este momento me centraré únicamente en los signos de la escritura glífica, aunque a lo largo de la tesis también está tratada más o menos la pictografía y también los signos de notación. Bien, a partir de lo que he dicho, se tiene que hoy sabemos que la clasificación tipológica de la escritura glífica de tradición náhuatl es básicamente una escritura jeroglífica de tipo logosilábico, en la cual los signos o glifos son de un alto grado de iconicidad. Como escritura logosilábica, la glífica náhuatl hace uso de dos tipos de signos, los logogramas o signos palabra y los silabogramas o signos silábicos de estructura vocálica, de estructura abierta, vocálica o consonántico-vocálica. Asimismo, sabemos que los antiguos amanuenses hicieron empleo de dos recursos escriturarios, la complementación fonética y el principio de rebus, y que también hicieron utilización de dos reglas de composición, la agrupación en bloques glíficos a manera de emblema y dos convenciones de abreviación, la síncopa y la suspensión, aunque igualmente el doctor Albert me ha señalado que ha identificado más convenciones de abreviación, pero yo hasta el momento reconozco dos en lo que pude ver. Asimismo, he de decir que el orden de lectura de estos glifos es altamente variable, aunque se ha identificado que los antiguos escribas tenían una preferencia por escribir de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. De modo que puede decirse que las formas de escritura logosilábicas al momento del arribo de los conquistadores castellanos eran básicamente estas. En el lado izquierdo de la pantalla vemos un detalle de la piedra de Tizoc, un monumento labrado por ahí desde el segundo tercio del siglo XV, en el cual vemos este glifo que señalo ahora. Este compuesto glífico más bien está conformado por dos signos, que sería el glifo Xoch y el glifo Mili, para este lugar que todos conocemos, o muchos conocemos, que es Xochimilco. Avanzado el tiempo, unas décadas más, por ahí de 1520, vemos esos dos ejemplos manuscritos que proceden de la matrícula de tributos, en el cual vemos este signo que se lee como aposonal y este signo vocálico A, para complementar fonéticamente a este signo aposonali, que significa ámbar. Abajo vemos una composición glífica de tres signos, en el cual vemos un signo mano, que se lee como ma, un signo de eno, que se lee como pach, y un signo cerro, que se lee como tepe, para mapachtepec, perdón. La traducción puede ser un tanto complicada en este último caso, pero significaría algo así como en el cerro del mapache o en el lugar del cerro del mapache. De modo que puede asegurarse que esta era la forma de escribir entre los antiguos mexicanos antes y después de 1520, y que estas formas de escritura se mantuvieron vigentes a lo largo del siglo XVI. Pero no solo es eso, además de que los antiguos centromexicanos o nahuablantes contaban con un sistema de escritura plenamente desarrollado, contaban con todo un vocabulario, un léxico que les permitía hablar de muchas cosas relacionadas con este mundo de la escritura y del libro. Entre ellos, pues la palabra que todos conocemos o que muchos conocemos como tlacuilo, que significa escribano o pintor, pero también amatlacuilo, que sería como el escribano de papeles, que escribía sobre el papel amate o maguey. El güey amatlacuilo, que sería como el gran escriba, pero también tenemos a mochtlacuilo, que sería como el escribano de libros, o librero, y también tenemos al petlacuilo o xitlacuilo, que sería como el cronista,
pero también Tilmatlacuilo, que sería como el pintor en general. Otro vocablo que merece la pena resaltar es Amoxcualnescayotl, que significa como el iluminador de libros, y también Hueyacuilo, que sería como el escribano que escribe bien y verdadero o diestro en su oficio. Y también tenemos Amoxpowani o Amapowani, que sería como el lector, Amapouki, que sería como el lector o relator del proceso, el Amoxmatini, que sería como el sabio, el que sabe algo, el Tlapoani o Tlapouji, que sería como el contador, y finalmente el Tonalpouki, que sería como el adivino o el agorero, según Molina. Entre los vocablos que nos hablan del mundo de los libros, tenemos el Tonalámatl, que sería como libro de los días, el Teoamochtli, libro de las fiestas religiosas, el Teoamatl, libro de las cosas divinas, el Temicámatl, libro de los sueños, el Cuicámatl, o libro de los cantares, y estos 5 que he mencionado corresponden a una esfera, digamos, sagrada de la escritura, quizá, y ya los siguientes pertenecen a una esfera civil, digamos, de los signos de escritura, que sería el Xuamatl, o libro de los años, el Tlacamaqueyoamatl, el libro de los linajes, el Altepeamatl, el libro del pueblo o la ciudad, el Tlalámatl, el libro de las tierras, el Tequiamatl, libro de los tributos, y el Tlapohuamochtli, o libro de las cuentas. De modo que con esta breve revisión del léxico náhuatl del siglo XVI puede asegurarse que los antiguos centromexicanos vivían inmersos en un mundo del libro y de las formas de escritura, pero también de la pintura. Dicho esto, vayamos a nuestra región de estudio, la Cualhuatlali o la Colhuacan, que sería básicamente la región entre la Sierra Patlachique al norte y el Cerro de Chimalhuacán al sur. Esta región colinda con la cadena montañosa al oeste y el borde lacustre al este. Y en esta región se sabe que había algunas capitales políticas, urbanísticas y culturales de la Cuenca de México hacia los siglos XV y XVI, y que muchos de estos altepeme eran poseedores de una tradición manuscrita, pictolífica, una cultura escrita, centenaria, y todo un mundo en torno al libro pintado y escrito. Esto lo sabemos por diversos testimonios, tanto epigráficos como arqueológicos y también historiográficos. En la siguiente lámina, que es la que vemos ahora, es mi tabla 7, que está citada a lo largo de la tesis, en la cual pues conjunté la mayoría de los corpus pictoglíficos que estuve revisando a lo largo de la tesis. Como pueden ver, están organizados por géneros documentales, y habría mapas, historias cartográficas y planos catastrales, había genealogías, había análisis históricos, pero también había listas tributarias, censales o catastrales, y finalmente agrupé una categoría diversa en la cual hay diversos manuscritos que tienen un contenido misceláneo, digamos, aunque debo de señalar que estos primeros también conjugan dentro de su contenido temático diversos géneros manuscritos, pero digamos que es un tipo de información la que predomina y que por ello me permito encasillarla dentro de un género documental, como le llamo en la tesis. La mayoría de estos documentos fueron revisados, no exhaustivamente, ni todos, pero la mayoría fueron por lo menos citados, y la mayoría tienen por ahí por lo menos una revisión global de su contenido. Con base en esta tabla 7, construí lo que llamo una propuesta de periodización para la historia de las formas de escritura glífica a lo largo del siglo XVI, y se tiene que entre 1521 y 1539 puede hablarse de un hiato en las labores pictoglíficas indígenas, quizá de todo tipo. Es decir, tanto las inscripciones monumentales como el pintado de libros paró por lo menos en estos años, aunque debo decir que el códice Xolotl pudo haberse pintado entre 1525 y 1530, quizá. Después de este hiato, vino un primer resurgimiento de las prácticas manuscritas nativas, que dura más o menos unos 25 años, aunque quizás se alargó hasta 1575. Sobre todo para el caso de Texcoco, la ciudad indígena, este resurgimiento de las formas de escritura nativas tienen que ver mucho con la participación de estos dos personajes que aquí vienen escritos, que son don Antonio Pimentel Tlahuitoltzin y don Hernando Pimentel, ambos caciques de Texcoco entre los años de 1540-45 y 1565, perdón, 1545-1564.
Ambos caciques tuvieron que ver de una manera que aún no puede precisarse en la reproducción de las formas de escritura nativas, como la reelaboración de los libros pintados para el caso de Texcoco. Muchos de ellos fueron pintados para solicitar mercedes, defender las tierras, o para defender también prebendas de los pilis o las clases nobles, digamos. Después de 1575, yo noto lo que la doctora Mariana me ha dicho como un languidecimiento de las formas de escritura glífica y el pintado del registro gráfico, todo en los libros pintados. Y lo he relacionado seguramente por la pandemia que acabamos de vivir con el brote de la Huecocolistli, que tuvo su lugar entre 1576 y 1591. Quizá ha estado sugestionado por la cuestión de la pandemia, pero me parece que el 80% de la población nativa sucumbió ante este brote epidémico, por lo cual es muy probable que algunos pintores hayan también pues muerto en esta epidemia, y con ello dejaron de pues pintar los libros manuscritos. Esa es una propuesta. Y de 1591 a 1620 o quizá 1650 noto una fosilización gráfica de algunos glifos, como por ejemplo el signo cerro, y esta fosilización gráfica se ha relacionado con una nueva etapa de la historiografía texcocana que ya apuntaba por ahí don Wigberto Jiménez Moreno en los 60. Pues bien, en la lámina que estamos viendo ahora presento algunos ejemplos glíficos de topónimos, sobre todo de tres momentos distintos del siglo XVI. 1540, que se refiere al mapa de Ostoticpac, 1545, que se refiere al Códice de Santa María Asunción, y 1580, el mapa de Coatlichan. Puede notarse que en los tres casos se trata de signos altamente icónicos. Por ejemplo, este es un cerro, que sabemos es el cerro de Texcotzinco. El signo de acá abajo pues tiene el aspecto de un árbol que se lee como cuau, y este árbol está antropomorfizado con una nariz que se lee como yaca para cuauyacac. En el siguiente signo vemos pues una mariposa que se lee como papalotl, vemos un signo de dientecitos que se lee como tla, y vemos esta especie de escuadra que se lee como xomol para papalotl tlaxomolco. Y finalmente en el cuarto ejemplo del mapa de Ostoticpac vemos, aquí hay dos signos aunque no lo crean, es el de la cueva, un poco dudoso, y este signo ICPA para sobre, para que se lea de ambos Ostoticpac. Esa es la propuesta. 5 años después, los escribientes del Códice de Santa María Asunción, en Tepetlaostoc, escriben de la misma manera, con este signo de árbol para cuau, este signo de hacha para tepos, y nuevamente el signo de dientecitos para tla, cuautepostitla, según es la propuesta. Y el segundo topónimo está un tanto ya, pues no sé qué les parezca a ustedes, a mí me parece un poco desvirtuado. Este signo A es demasiado grande, pero vemos el signo silábico T y el signo silábico CO para Antecontla. Y en el último signo de este Códice de Santa María Asunción vemos nuevamente dos signos. El signo de dientes, que aquí he leído como tlán, como logograma y no como fonograma, y este signo de zapote, que pues refiere a eso, ¿no? Al lugar de los zapotes, Zapotlán. Nótese que este árbol de zapotes es mucho más cercano a la tradición pues pictórica mesoamericana, porque muestra las raíces, ¿no? Por ejemplo, pero el árbol de arriba no tiene mucho que ver, según yo, con la tradición mesoamericana, porque muestra incluso follaje y ese tipo de cosas. Avanzado en el tiempo, 35 años después del brote de Cocolistli del que he hablado, vemos que los pintores del mapa de Coatlichan utilizan nuevamente el signo de árbol para Ahuehuetitlan. Sin embargo, este árbol ya no tiene nada que ver con la tradición pictórica mesoamericana y más bien parece muy influido por la tradición posrenacentista europea. Vemos el ejemplo de Ocotitlán, lo mismo, este árbol no parece tener mucho que ver con la tradición mesoamericana, y nuevamente el signo de dientes para aquí tla, he leído como tla, como silabograma, o cotitlán, y algunos otros signos pues permanecen más o menos inmutables, como este punto de tinta para Tlihuacán, pero por ejemplo este signo pa ya no tiene mucho que ver con la bandera que conocemos de la matrícula de tributos, ¿no? Por ejemplo,
pero sigue siendo lo mismo, 3 signos para leer Tlaixpan. Es decir, que a lo largo del siglo XVI, aunque las formas de escritura fueron cambiando paleográficamente por su aspecto formal, en el aspecto escriturario siguen funcionando casi de la misma manera, o al menos esa es la propuesta. Bien, además de los compuestos glíficos utilizados para topónimos, antropónimos y etnónimos, tenemos que en los libros manuscritos de la Colhuacan, los tlacuiloque hicieron uso de algunos otros tipos de signos, como los numerogramas, que se utilizaron para contar sobre todo bienes y algunos otros artículos u objetos. Estos numerogramas también se hicieron acompañar de sus principios de representación de cantidades, que se han identificado 3 hasta el momento, desde la época de Orozco y Berra: acumulativo aditivo, multiplicativo aditivo y posicional. Además de los numerogramas, los escribas de la Colhuacan siguieron pintando los numerales o signos numéricos empleados en el calendario, sobre todo en el ciclo del Xumolpili, o 52 años. Y además de los numerales, los escribas tanto de Texcoco como de Tepetlaostoc hicieron uso de un subsistema de registro muy interesante, que está compuesto por 3 sistemas de notación, entre ellos el Tlacatlacuiloli, o el censo, el Milcocoli, que básicamente son formas y medidas de terrenos, y el Tlahuelmantli, que son también formas y áreas de terrenos de las personas del censo. Y cada uno de estos Milcocoli y Tlahuelmantli fue además acompañado por un subsistema gráfico para el registro de los glifos de parcela, de calidades de tierras y de suelos. Es decir, que los escribas nativos de la Colhuacan, además de estar pintando topónimos y antropónimos, pues digamos básicos, también estaban pintando otro tipo de formas pues más complejas, como los numerogramas, los numerales y el sistema que he referido de Tlacatlacuiloli, Milcocoli y Tlahuelmantli. Esto nos daría para hablar todo el día, pero bueno, no es el caso, seguiré avanzando. Avanzando el tiempo, ya para el último cuarto del siglo XVI, a la par que se estaban pintando formas glíficas logosilábicas en mapas como el mapa de Coatlinchan o el plano topográfico de Texcoco, vemos que en algún otro corpus, como son los mapas de tierras indoespañoles, pintados a lo largo de 1550 y 1650 aproximadamente, algunas formas escriturarias comenzaron a fosilizarse, es la propuesta también. En este tipo de mapas vemos, por ejemplo, este signo aquí resaltado, que pareciera quizá un signo cerro, pero también pareciera un signo de piedra, ¿no? Por estas volutas que significan pues un objeto duro, pero no sé, no sabré decirles a bien de cuentas qué significa, si cerro o piedra o peñasco o algo, o nada que ver, o que el pintor de este mapa únicamente estaba copiando formas escriturarias que había dejado de comprender y que únicamente aquí delineó sin ningún valor logográfico o silábico, creo yo. De estos tipos de mapas hay varios y en la tesis referí un par, pero me parece que este corpus ya es otra cuestión, ya no tiene que ver con los antiguos tlacuiloque, sino con la generación siguiente de quizás descendientes de estos tlacuilos, aunque ya no entrenados en el antiguo arte de la tlacuiloli. Pues bien, ¿cuál es la idea detrás de todo esto que he dicho? Básicamente que las formas de escritura y registro de tradición acolhua colonial se mantuvieron vigentes por lo menos unos 30 o 40 años después de 1540. Tanto la Tlacuiloli como su comunidad de portadores sufrieron una reducción en sus facultades y áreas de desenvolvimiento a lo largo del último cuarto del siglo XVI, por lo que les comentaba de la huecocolistli, de este brote epidémico que dio al traste con mucha de la población nativa y entre ellos los pintores de libros manuscritos en la región de estudio. Sigue siendo una propuesta. Platicando alguna vez con el doctor Dafleshin, me había dicho que cuántos puntos veía yo de renacimiento de la escritura glífica, y yo le decía que quizá solo uno, que era el primero que he referido, de 1540 a 1565, pero ya reflexionándolo, es quizá que haya uno segundo después de 1575, que iría hasta más o menos 1585, 10 años, pero también es posible que no haya habido ninguna ruptura por aquellos años y que hubiese una única continuidad a lo largo del siglo XVI y que más bien no contamos con los documentos que nos permitan asegurar una u otra cosa. Pero bueno, igual está referido en las conclusiones.
Y finalmente, lo que quisiera decir es que las formas de escritura glífica de tradición náhuatl mesoamericana perdieron su valor de lectura fonético a partir de 1600. Esa es la propuesta que sigue también por demostrarse en un trabajo futuro, supongo. ¿Qué más hay que por concluir? Pues bueno, que la práctica de la escritura glífica y el pintado de libros, a la manera más o menos tradicional, se prolongó durante varias décadas del periodo novohispano temprano y aún durante la segunda mitad del siglo. Esto no fue gratuito. La pervivencia de las formas de escritura glífica tiene que ver con la existencia previa de una tradición escrituraria, libraria y pictórica en algunos de los altepeme más prominentes de la Colhuacan septentrional, entre ellos Texcoco, Tepetlaostoc, San Andrés Chautla y también San Miguel Coatlinchan en la mitad meridional de la Colhuacan. Por último, quisiera decir que la historia de esta cultura escrita de tradición náhuatl parece haberse prolongado desde el segundo tercio del siglo XIV y hasta alrededor de 1580, es decir, casi 250 años. Y para concluir, quisiera decir que faltaron por hacer muchas cosas, entre ellas incluir más documentos pictolíficos, por ejemplo los que aquí señalo, el fragmento Humboldt 8, el fragmento catastral de la colección Ramírez, la genealogía circular, el mapa Reynish, y un conjunto documental del cual me enteré muy recientemente que se conoce como los papeles de la familia Urrutia Vergara, en el cual vemos también el Tlahuelmantli, el Milcocoli y el Tlacatlacuiloli, en el último tercio del siglo XVI. Ya no me dio tiempo de incluir este documento, pero es también un documento muy, muy interesante. También faltó por realizar el análisis estadístico de todos los compuestos glíficos revisados en la tesis y obtener a partir de ello consideraciones numéricas y estadísticas. Igualmente faltó proporcionar la información lexicográfica de la mayoría de los letreros glíficos y los más de los signos pintados, aunque algunos de ellos sí fueron referidos. Igualmente me hubiese gustado tener la oportunidad de atender a la documentación manuscrita vinculada a los mapas de tierras indoespañoles y sus contextos de producción. Y finalmente algo que pensaba anoche es que también este tipo de documentos deben estudiarse a través de las nuevas tecnologías de visualización y con ello reparar en la codicología de cada uno de los libros y sus contextos de producción. Quisiera terminar diciendo que esta tesis quizá no aporte demasiado al debate sobre los sistemas de escritura mesoamericanos tardíos, pero sí tuvo como propósito, digamos, secundario, cubrir una laguna en los estudios sobre Texcoco de la escritura jeroglífica, dado que no se había hecho en el siglo XVI ni para la época previa. Y lo que aquí hice fue transcribir una cita del estudioso francés de la historia texcocana, Patrick Lesbre, en una obra que dice: mi deseo no fue hacer un estudio de las mutaciones de la cultura escrita en Texcoco en el siglo XVI, sino de la memoria histórica colhua y de su evolución colonial, sin centrarse en los códices, pero en los textos en caracteres latinos. Y básicamente lo que yo hice fue centrarme en los códices, en los libros manuscritos. Entonces, puede que ese es el aporte de esta tesis a la historia texcocana colonial temprana y prehispánica tardía. Y pues bueno, me despido agradeciendo su atención. Lo dejo por aquí ahora y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias.